mañana de domingo, Señor, el día en el cual nosotros nos reunimos, Señor, para honrar tu nombre, para glorificarte. Queremos en esta mañana, Señor, pedirte que tú obres nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Así como lo cantamos ahorita, Señor, que nosotros podamos encontrar satisfacción en ti, Señor. Tú eres la fuente de nuestro gozo, tú eres la fuente, Señor, de nuestra vida. Permite, Padre, que en tu palabra, en tu evangelio, nosotros encontremos eso que en ningún otro lado podemos hallar. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres lo más importante para nuestra vida, Señor, pero también eres lo único que nosotros tenemos. Tú eres suficiente. Obra en esta mañana a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, Señor, y que siga siendo esa obra transformadora que tú comenzaste, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos a ti todo honor, toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús. Bueno, buenos días a todos, que bueno verles nuevamente, saludarles. Vamos a compartirles hoy un tema. Fíjense que una de las cosas que pasan en la actualidad o que sucede muy a menudo es que vivimos en un mundo lleno de mentiras. Y muchas veces la mentira se usa, o la mayor parte de ellas, la mentira es parte de ese deseo de querer agradar a los demás, de poder estar bien con los demás o poder encajar con los demás. Y el día de hoy, el tema que yo quiero predicarles es algo que el apóstol Pablo le dijo a las iglesias de Galacia en la carta que él escribió. Y él les pregunta: ¿soy su enemigo por decirles la verdad? La verdad es importante y es fundamental en nuestra vida, porque acuérdense que dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de Dios, de verdad. Por lo tanto, debemos hablar, debemos vivir esa verdad. Y vamos a darle más al tema. Vamos a leer un texto un poquito extenso. Acuérdense que estamos viendo textos un poquito amplios y vamos a ir poco a poquito, vamos a ir o versículo a versículo tratando de entender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Estamos en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 8 al 20. Gálatas 4. Versículos 8 al 20. Dice así la palabra del Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quiere volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, con quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Dice un comentarista en cuanto a esta porción de la escritura que nosotros acabamos de leer. Dice un comentarista llamado Carlos Serpa. Él decía así: el ritualismo es paganismo bautizado.
Así que estas palabras que este comentarista nos da, describen perfectamente la idea de este pasaje. Es más, puede decirse que el legalismo es una versión de la religión pagana a la que se le da nombre de cristiana. Así que si nosotros queremos vivir conforme a la ley, estamos siguiendo los principios de otras religiones del mundo, y nosotros no podemos olvidar lo que el apóstol Pablo está tratando en esta carta. Nosotros no podemos dejar a un lado el punto principal de esta carta que encontramos nosotros en el capítulo 1, el versículo 6, cuando Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que les llamó. Y Pablo habla acerca de cómo los Gálatas, recordemos que ellos se habían alejado del Evangelio, siguiendo ideas judaizantes que los mismos judaizantes que estaban infiltrados en la iglesia les habían traído a ellos. El hecho de que ellos querían que fuera parte de ritos para poder ser cristianos. Esos judaizantes les decían que era necesario que se circuncidaran para poder ser cristianos. Entonces, partimos en base de esto, y Pablo es por eso que les habla o tienen que hablar la verdad a ellos. Porque ellos habían caído en la mentira, ellos habían distorsionado el evangelio, y nosotros ya vimos que la distorsión del evangelio es un peligro. ¿Por qué? Porque trae condenación a la vida del creyente. El evangelio no puede ser cambiado en ningún momento. ¿Por qué? Porque el evangelio es el evangelio de la fe, a través y única y exclusivamente por la gracia de Dios y por la fe puesta en Cristo Jesús. No hay otra manera en que el hombre pueda ganar el amor de Dios. Así que es necesario que nosotros conectemos el capítulo 3, que la semana o hace 15 días estuvimos nosotros viendo, con este capítulo 4. Y estos capítulos 3 y 4 son capítulos en los cuales se habla principalmente de aspectos doctrinales. Ya en el capítulo 5 y 6 vamos a ver nosotros cuál es la vida práctica del cristiano, pero Pablo aquí está enseñando un poco de doctrina o hablando aspectos doctrinales para las iglesias de Galacia. Entonces, nosotros ya vimos en el capítulo 3, observamos que el propósito de la ley fue cuidar a los israelitas, y lo hizo bajo su protección hasta que ellos llegaron a la madurez. Lo vimos ampliamente. También vimos que ellos no tenían ningún privilegio distinto al de los esclavos, pues ellos eran cuidados, y la única manera en que ellos podían ser librados de esa esclavitud era únicamente a través de la madurez. Pues un niño, no tenía mayores privilegios que los de un esclavo. Al igual que el esclavo estaba bajo el mando de su amo, los pequeños estaban al mando o al cuidado de tutores que les decían y cuidaban lo que ellos tenían que hacer. Así que no podían disfrutar de los privilegios como hijos. Solamente, como les decía, la madurez podía librarlos de esa esclavitud. Pero aquellos que están en Cristo, decía el apóstol Pablo, ellos ya no son esclavos, y lo vimos ampliamente en el capítulo 3. Ahora son hijos. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas: ustedes son hijos maduros ya, y ahora ustedes pueden salir de esa esclavitud, y ahora ustedes pueden disfrutar de esos derechos como hijos de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo vuelve nuevamente a abordar un problema grave que estaba sucediendo en la iglesia. Y ese problema que el apóstol Pablo exhibe en esta sección que nosotros acabamos de leer, es que aquellos que ya habían sido libres de la esclavitud querían volver nuevamente a ella. Eso es lo que nosotros acabamos de ver. Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Ellos querían nuevamente regresar a esa esclavitud. Pablo ya les había dicho claramente que ellos eran hijos de Dios y que ahora podían disfrutar de la libertad que Dios da a través de Cristo Jesús, y que podían disfrutar de las bendiciones recibidas a través del hecho de ser hijos de Dios. Pero ellos nuevamente insistían en que ellos querían volver a la esclavitud de los rudimentos, a la esclavitud de los ritos, de volver a esas prácticas judías. Así que el apóstol Pablo, en esta porción de la escritura que nosotros leímos al principio, presenta 4 aspectos que son fundamentales y que son dignos de resaltar el día de hoy. Como primer aspecto, él presenta el problema, y eso es lo que vamos a estar viendo. Él, en el segundo aspecto, da una advertencia,
Como tercer aspecto, hace un llamado desde el corazón de un pastor. Y el cuarto aspecto es que él muestra cuál es la meta. Esto es lo que vamos a estar tratando la mañana de hoy. Así que primeramente entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo presenta el problema. Vamos a la presentación del problema. Dice en la escritura, en los versículos 8 al 11, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Aquí vemos claramente cómo el apóstol Pablo presenta cuál es el problema. Que había un problema muy grave y Pablo lo presenta. Él empieza nuevamente, o primeramente empieza diciendo algo que es importante. Y él les dice, ciertamente en otro tiempo, Pablo hace volver nuevamente a los creyentes de las iglesias de Galacia, donde estaban ellos antes. Los vuelve a su vida anterior. Y él les dice, ¿cuál era su pasado? Les dice con la frase, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué nos deja claro a nosotros esto? Esto nos deja claro que todo hombre que es esclavo del pecado no puede de ninguna manera conocer a Dios. Pero primeramente Pablo, como les decía, nos vuelve atrás a recordar de dónde venían, y eso es algo importante también para nosotros. A veces nosotros escuchamos muchas veces, y lo hemos escuchado no solamente de parte mía, de parte de Angelito, muchas veces la condición en la cual nos encontrábamos y hablamos tanto de que somos pecadores, de que éramos pecadores, de que le fallábamos a Dios, y a veces decimos, ¿por qué hablan tanto de eso? ¿Por qué nos tienen que recordar tanto eso? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros recordemos, como el apóstol Pablo estaba recordando a estos miembros de la iglesia de Galacia. Es necesario que nosotros recordemos de dónde venimos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos demos cuenta del valor de la gracia que Dios tuvo con nosotros a través de Cristo Jesús. Y que nos rescató de una vida vana, de una vida de pecado, de una vida deplorable. Esa es la realidad. Entonces, como cristianos, una de las cosas que nosotros debemos tener presente todos los días de nuestra vida es de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde es donde venimos? Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo con ellos. Les dice, vuelvan atrás, recuerden lo que ustedes eran. Ciertamente en otro tiempo, dice, ustedes no conocían a Dios. No lo conocían y servían a los que por naturaleza no son dioses. Como les decía, todo hombre que es esclavo del pecado no puede de ninguna manera conocer a Dios. El hombre sin Dios no puede conocer a Dios, no lo conoce, aunque lo mencione, no tiene conocimiento de Dios. Pero ¿por qué no lo conoce? ¿Qué es lo que pasa en su vida? Dice el apóstol Pablo que ellos servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ¿qué pasa en la vida del no creyente? ¿Por qué no conoce a Dios? Y tiene que ver con el pecado. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Aquí dice por qué no pueden conocerlo, por la ignorancia que en ellos hay. Y aquí está ahora sí que el motivo por el cual no se puede conocer a Dios, por la dureza de su corazón. El pecado endurece el corazón. Un hombre que no tiene a Dios en su vida no puede conocer a Dios. Tiene su entendimiento entenebrecido. No puede ver a Dios. Sus ojos están cegados. Sus ojos están tapados, por así decirlo, y no puede ver a Dios. No puede hacerlo. Esto es lo que pasaba. Entonces, Pablo les está mencionando eso y Pablo está tratando de decirles que ustedes no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque tenían dureza en su corazón, porque el evangelio no había venido a sus vidas, porque no les había sido predicado el evangelio y ustedes no habían conocido la salvación. Estaban inmersos en su pecado. Pero el problema es que ahora ustedes quieren volver nuevamente
a la esclavitud, quiere nuevamente volver a esos ritos. El desconocimiento de Dios siempre lleva a la idolatría, aún cuando una persona dice que es atea. Todo hombre sin Dios es un idólatra. Y a lo mejor hay gente que puede decir, no, pues yo soy ateo, yo no creo en Dios. Entonces, a mí no me pueden decir que yo soy un idólatra porque yo no creo en Dios. Toda persona que no conoce a Dios, que no cree en Dios, o aún aquellos que no creen en Dios, son idólatras. ¿Por qué? Porque ellos son su propio Dios. Eso es lo que pasa en la vida de toda persona que no conoce a Dios. Y toda persona que no conoce a Dios lleva la idolatría. Hay un refrán o un dicho popular que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le recibe. Y eso pasa. Decía Juan Calvino que el hombre o el ser humano es una fábrica de ídolos. Siempre tenemos sido. Siempre. Y a veces no necesitamos tener una figura en nuestra casa. A veces nosotros mismos somos nuestros propios ídolos. Porque nos admiramos tanto o nos queremos reconocer tanto que vivimos muchas veces para nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Así que todo el desconocimiento de Dios, por consecuencia de él, lleva a la idolatría. Así que Pablo les dice que ellos servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque también Romanos 1:23 expresa claramente qué pasa en el hombre, o qué pasó con el hombre. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos claramente cómo dice Pablo, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Por qué? Porque el hombre cambió al Dios incorruptible por un animal, por una persona. Allí encontró su motivo y fue ahí donde puso su corazón. Y por eso el hombre creó imágenes, y por eso nosotros vemos desde mucho tiempo atrás a los aztecas, a todas esas todos esos hombres de la antigüedad, cómo adoraban al dios sol, a hombres, ahorita que están de moda los tenias, ¿verdad? En ese tiempo, fíjense, ya había, porque tenían cabeza de ¿cómo se llama? De animales. Entonces vemos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios. ¿Y por qué la cambiaron? Porque su entendimiento estaba entenebrecido. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos en su corazón. Así que eso sucedió. El hombre que no conoce a Dios está en esclavitud espiritual, sirve a dioses falsos y siempre lo hace bajo la ignorancia espiritual. Eso pasa. Así que nosotros, y principalmente en estas fechas, ya nosotros vemos en este tiempo en que inicia la cuaresma, y nosotros vemos, pues principalmente, pues en otras religiones también pasa, pero lo vemos en la religión tradicional, como la gente se inclina a eso, a adorar dioses falsos, a hacer cosas que van en contra. ¿Por qué? Porque tienen ignorancia espiritual, porque no conocen a Dios y ellos piensan que necesitan ganarse el favor de Dios. A veces nosotros como cristianos también pensamos de la misma manera. A veces nosotros nos comportamos de cierta manera, no por lo que Dios hizo por nosotros, sino por agradecimiento a Él, o porque debemos nosotros vivir una vida distinta, sino muchas veces lo hacemos porque queremos hacernos notar frente a los demás. Y eso pasaba con este grupo de judaizantes. Ellos externamente eran impecables. Y a veces nos pasa a nosotros también. Dios ve el corazón, ve el interior. Pablo sigue diciendo, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Aquí Pablo revela una verdad. Y esa verdad nosotros la encontramos en esa doctrina de la elección incondicional. Es Dios quien escoge. Pablo les dice, mas ahora ustedes conocen a Dios. Bueno, no es que ustedes lo conozcan a Él. Dios los conoció primeramente a ustedes. Y eso pasa en la vida de todo cristiano.
Pablo nos lleva al estado actual del conocimiento de Dios, o nos lleva a ellos. Como les decía, muestra aquí un aspecto doctrinal que es clave y que nosotros debemos tener claro. Nosotros fuimos o somos conocidos por Dios. Nosotros no conocimos a Dios. Él nos conoció a nosotros primero. El hombre puede conocer a Dios porque Dios lo conoció primero. De otra manera nosotros no hubiéramos conocido de Dios. Y aquí nuevamente vemos la gracia de Dios revelada a través del Evangelio y manifestada en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios se reveló a nuestra vida. Eso es algo glorioso. Nosotros estábamos como los demás, con nuestro entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, pero vino Dios y dijo que Él decidió revelarse a nuestra vida. Él decidió escogernos a nosotros. Y nosotros lo vemos claramente en Juan 15:16. Es el Señor Jesucristo diciéndoles a los discípulos: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Aquí vemos claramente cómo el Señor Jesucristo enseña que Él es quien nos eligió a nosotros. Entonces, nuevamente, eso nos debe de llevar a nosotros a no olvidar la condición en la que nosotros estábamos y ahora a apreciar la gracia de Dios para con nosotros. Él nos escogió sin tener nada, ningún mérito a favor para que nosotros pudiéramos ser elegidos por Él. Muchas veces nosotros elegimos a las personas por sus cualidades y por las cosas que vemos que a nosotros nos parecen buenas y agradables. Dios no vio eso en nosotros. Él nos eligió, dice su palabra, por el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque Él quiso. Él decía a su pueblo que Él amaba a Israel porque Él lo amaba, nada más. Porque Él quiso amarnos. De esa manera nos eligió a nosotros también. Dios, les dice Pablo a los Gálatas, Dios los eligió, los libertó y los hizo libres. Pero ahora ustedes tienen un problema muy grave. Quieren volver a otra forma de esclavitud. Ya Dios los había libertado de la esclavitud del pecado. Ahora eran libres del pecado, pero ahora ellos sabían que habían sido libertados del pecado, pero ahora querían volver a otra forma de esclavitud. Y era la esclavitud religiosa. Y eso es un problema. Muchas veces nosotros tomamos las cosas del Señor como algo ya que hacemos así de manera automática y no le damos realmente sentido a lo que estamos haciendo. Muchas veces nosotros nos convertimos simplemente en eso, en esclavos religiosos. Venimos los domingos porque debemos cumplir así como lo hacíamos cuando estábamos en la religión tradicional, que dicen que la misa obliga, entonces pues el domingo obliga y por. Muchas veces venimos aquí porque venimos cargados de todo lo malo que hicimos en la semana y es una manera como de desahogar nuestras culpas y tratar de estar en paz, ¿verdad? Y no es así. Eso es ser un esclavo religioso también. La pregunta aquí para nosotros, y es en algo que debemos reflexionar, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué venimos los domingos o para qué venimos los miércoles? ¿Cuál es realmente la motivación de nuestro corazón? ¿El estar aquí para que los demás vean o el estar aquí para que Angelito no se dé cuenta que no vinimos y después nos diga por qué no vinieron? Son cosas que realmente nosotros debemos reflexionar en nuestro corazón y debemos pensar. ¿Por qué? Porque eso nos convierte muchas veces a nosotros sin darnos cuenta en esclavos religiosos simplemente. Dice las 5 solas que tenemos ahí, la última de ellas dice sola, ayuda a Dios, y yo creo que eso es para lo que venimos a darle la gloria a Dios. Pero no solo aquí, lo tenemos que hacer durante todos los días de nuestra vida. Entonces Pablo les dice eso. Dios ya los eligió. Dios ya los libertó. Él ya los hizo libres. Ahora, ¿por qué quieren volver a esclavizarse de esa manera? Dice, él les cuestiona, ¿cómo es que se vuelven a los débiles y pobres rudimentos? ¿Cómo es que se quieren volver nuevamente?
No olvidemos que la palabra rudimento significa principios elementales, los cuales en este contexto se refieren a ritos, calendarios y observancias, días, meses, tiempos, años. Pablo dice que dichas prácticas no pueden justificar o perfeccionar su salvación. Y eso es importante para nosotros también. El hecho de que nosotros pensemos que porque hacemos las cosas bien vamos a perfeccionar nuestra salvación o vamos a ganar el favor de Dios, estamos equivocados. No es así, y eso es lo que la mayor parte de las religiones allá afuera en el mundo piensa. Todas las religiones, y podemos dividir las religiones únicamente en dos religiones, la de las obras y la de la gracia. El cristianismo es la religión de la gracia. ¿Por qué? Porque confía en la obra de Jesucristo. Las demás religiones confían en lo que el hombre puede hacer. Entonces, ellos trataban de guardar todo eso. Y lamentablemente en la actualidad también vemos muchas iglesias cristianas que se quieren volver nuevamente al judaísmo. Empiezan ya ahora a hacer fiestas, a hacer ritos, a hacer ceremonias. ¿Por qué? Porque hay que volver. Hay muchas iglesias así en la actualidad. Nuestros cantos ahora ya no vamos a cantar claramente. Ahora vamos a decir Yeshua, que se oye más cool, más bien, ¿no? Se oye mejor. Entonces, ya a partir de hoy hacia adelante, cuando prediquemos, ya no vamos a decir Jesús, ya vamos a decir Yeshua, que se oiga bonito. Y muchas veces queremos volver nuevamente a esos rudimentos o a esos principios que el apóstol Pablo aquí les debate o les recrimina a las iglesias de Galacia. Ellos querían guardar esos ritos, esos calendarios, cuando Pablo les había enseñado que ellos ya eran libres de la ley. Y esos judaizantes les decían, pues tienen que circuncidarse, y ahí van los gentiles y dicen, pues nos tenemos que circuncidar, nosotros nos queremos circuncidar porque pues así nos dicen ellos que si no, no podemos ser cristianos. Pablo les dice, no vuelva a esos rudimentos. Como les decía, esas prácticas ni justifican ni perfeccionan. La gente en la actualidad, y lo vemos como les decía en estas fechas, se va de rodillas, se va y se pone un hábito que pica para sentirse así como, y piensa que eso va a perfeccionar su salvación. Las religiones enseñan que lo que Cristo hizo no fue completo, no está perfeccionado, sino que simplemente nosotros tenemos que completar aquello que Cristo no completó. Cuando la realidad es otra, porque Cristo lo dejó claro en sus últimas palabras, consumado es. Cristo hizo una obra completa, entonces no hay más que agregar. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios. La gente allá afuera no puede hacerlo, pero como les decía, ellos lo ignoran, porque no conocen a Dios. Aunque parece o piensan que están sirviendo a Dios, en realidad no lo están haciendo. Que sus ojos están cegados aún. Así que Pablo afirma aquí dos cosas que son importantes. Él afirma que esos rudimentos son débiles. ¿Pero por qué son débiles? Ese rudimentos, lo que Pablo está diciendo o está afirmando, primeramente es que la ley es débil y sin poder alguno. Nosotros ya lo vimos ampliamente. Pues aunque es capaz de mostrar el pecado, no puede librarnos de él. La ley únicamente sirve para diagnosticar, pero no cura. Ese es el propósito de la ley y ya lo vimos claramente nosotros. La ley no puede salvar a nadie. La ley revela el pecado, pero la ley no puede salvar. La ley es como esa máquina ¿cómo se llama esa? Donde mete para ver qué enfermedades tienes. Resonancia, donde hacen las resonancias magnéticas. ¿Qué hace? La máquina esa mete a la persona, diagnostica que tiene, pero no lo mete ni dice, lo vamos a meter para que se cure aquí adentro. Únicamente revela el mal. La ley revela el mal en nuestra vida, pero la ley no tiene la capacidad. La ley es débil para salvar. No puede salvarnos. Y eso ya lo vimos también nosotros. La ley también es pobre. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos necesarios para que nosotros podamos conseguir algo.
Debe concedernos beneficios espirituales, pero está en bancarrota. ¿A qué me refiero con esto? La ley tiene la capacidad de concedernos beneficios espirituales a nosotros. ¿Por qué? Porque esa ley nos guía a nosotros a la santidad, a vivir una vida santa delante de Dios. Pero el problema es que está en bancarrota. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que la ley no tiene la capacidad para comprar aquello que nosotros no podemos comprar, o no se puede comprar, ni es la salvación. La ley no puede. Está en bancarrota, no tiene los recursos. El único que compró la salvación por nosotros es Jesucristo. Sí. Él no está en bancarrota y por eso nosotros vamos a Él. La ley nos sirve, la ley es útil, y ya lo mismo es útil. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros el lindero por el cual nosotros debemos transitar en nuestra vida. Únicamente para eso. Es el lindero que pone los límites para que nosotros no los saltemos y de esa manera podamos vivir una vida santa, una vida que le agrade a Dios. Pero no puede hacer nada más que eso. No cuenta con los recursos necesarios para que nosotros a través de ella podamos nuevamente ser sanos, como les decía hace un momento. La ley también se describe como rudimentos. ¿Por qué? Porque la ley contiene los principios más básicos. Pues funciona como un maestro para un niño, pero no provee lo suficiente para que nosotros podamos alcanzar la madurez que solamente Cristo da. La ley nos introdujo y nos dio a conocer cuál era nuestro pecado y nos diagnosticó en ese aspecto y dijo, tú eres pecador. Pero hasta ahí nada más nos enseñó. Así como lo veíamos en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas, cuando Pablo explica claramente de qué se trataba eso. La ley es un tutor para nosotros, pero el maestro esencial o la única manera en que nosotros vamos a crecer en nuestra vida espiritual es a través de la gracia de Cristo. Solamente Cristo puede hacer crecer nuestra vida. Por eso dice la palabra o dice la Escritura acerca del Evangelio. Dice que uno riega, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento de la vida. No hay otra manera. Así que la salvación es por gracia, mediante la fe, no por la observancia de ningún ritual. Y volver al legalismo es retroceder espiritualmente. Entonces, a veces nosotros, como les decía, nos volvemos muchas veces legalistas. Y a veces nosotros como cristianos podemos decir, bueno, yo ya no me vuelvo, o yo no me he vuelto a esos movimientos de querer guardar leyes y cosas. Pero muchas veces nosotros nos volvemos nuevamente a la esclavitud del pecado porque vivimos vidas en las cuales lo que está presente es el libertinaje y hacemos lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo una. Y dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces yo quiero que sobreabunde la gracia en mi vida. Pues entonces me voy a garantizar. Estamos equivocados en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos sido salvados. Que no somos cristianos verdaderamente. Y aquí viene como segundo punto la advertencia del apóstol Pablo. Y él dice, me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Pablo tenía temor. Él hace una advertencia, pues él estaba temeroso de que el trabajo que él estaba haciendo o él había hecho de establecimiento y crecimiento de las iglesias de Galacia fue improductivo. Pues la advertencia se centraba principalmente en que ellos querían volver nuevamente a la esclavitud de esos viejos rudimentos, a esas ceremonias, a todos esos ritos. Y dijo Pablo, me temo entonces que mi trabajo haya sido en vano. En vano el haber venido y haberles predicado el evangelio. Y muchas veces pasa eso, o les pasa eso a los pastores, ¿verdad? Muchas veces pareciera que el trabajo sea mal. Si lo pues, les acabo de decir, y suceden cosas. Eso pasaba con el apóstol Pablo. Entonces, él les lanza una advertencia. Les dice, ustedes insisten en seguir en el legalismo. Ustedes quieren. Entonces, mi trabajo fue en vano. Esa es la advertencia que les da.
Él ya se los había advertido en Gálatas 3:4. Dice, tantas cosas han padecido en vano, si es que fue en vano. Y acuérdense que este texto ya lo estudiamos y en este texto no se refiere a padecimiento de sufrimiento, sino al hecho de que ya habían disfrutado de las bendiciones de Cristo, ya habían sido libertados del pecado y ellos querían volverse nuevamente atrás. Por eso les está diciendo, fue en vano entonces el gozo que ustedes sentían en su vida. Vuelve nuevamente atrás. Pablo les dice eso, ya se los había mencionado, así que él les advierte eso. Me temo que yo haya trabajado mal. ¿Qué les está diciendo? Dudo de que ustedes sean verdaderamente cristianos. Y esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros también. ¿Realmente somos cristianos? Así como el apóstol Pablo hace esta advertencia es para nosotros. Debemos mirar en nuestro corazón y ver si realmente nuestra confianza es plena en Cristo o en otras cosas. ¿En quién realmente nosotros hemos confiado? La tercera cosa que vemos nosotros aquí es un llamado desde el corazón de un pastor, y aquí Pablo cambia de tono. Y ya vamos a ver lo que verdaderamente un pastor hace. Dice el versículo 12 al 16, les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pues ustedes saben que a causa de la enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y luego les pregunta, ¿dónde está pues la satisfacción que ustedes me daban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos, he hecho pues enemigo de ustedes, por decirles la verdad. Aquí vemos nuevamente, o vemos claramente ese llamado de Pablo desde el corazón de un pastor. Vamos a analizar qué es lo que Pablo les está diciendo aquí. Primeramente nosotros vemos cómo Pablo cambia drásticamente de tono. Él deja a un lado la confrontación doctrinal que les había mencionado estos versículos atrás, para ahora hablarles como un pastor herido, un pastor preocupado, un pastor lastimado. Y él les dice, y como el pastor herido les dice así, hermanos, les ruego que se hagan como yo. Ah, que Pablo tan vanaglorioso. Eso parece, ¿no? Como que suena a que Pablo les está diciendo que se hagan como él. Pablo no les está pidiendo que sean como él. Pues todo pastor tiene claro que la obligación de todo pastor es llevar a sus ovejas a la semejanza de Cristo y no a la semejanza del pastor. Ya lo vamos a ver, pero lamentablemente eso pasa en muchas iglesias en la actualidad. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo con esto? Lo que les estaba diciendo es que también él había vivido bajo la ley. Él había confiado en una vida de rectitud y él pensó que esa vida de rectitud lo salvaría. Él creía lo mismo, por eso les dice, les pido que se hagan ustedes como yo, porque yo me he hecho igual a ustedes. Pero cuando Pablo llegó a Cristo, dejó atrás esa vida, por eso le está diciendo, así como yo, ustedes dejen atrás esa vida. Ahora, él podía disfrutar de la libertad de la gracia, por lo cual él le pidió a ellos, así como él, deben ustedes permanecer en esa libertad. Pablo les dice, yo me hice igual a ustedes. ¿En qué aspecto? En que yo vine a ustedes y yo no guardé ningún rito ni ninguna cosa. Yo no les pedí que guardaran nada de eso. Me hice igual a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios. Así que eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Ya no confíen, yo confiaba en una vida recta, en una vida de legalismo, una vida rígida en cuanto a la observancia de la ley. Nosotros vemos esas credenciales de Pablo cuando él dice que él era fariseo de fariseos, celoso en cuanto a guardar la ley, como nadie. Dice, pero ahora yo soy libre y yo quiero que ustedes también vivan en esa libertad como yo vivo, por eso háganse como yo. Dejen atrás esa esclavitud. Pero también les recuerda
la manera en que lo recibieron cuando él predicó por primera vez allí en la iglesia, en las iglesias de Galacia. Aunque al principio o en sus primeras llegadas a Galacia, algunos judíos le persiguieron en esa región de Galacia, los gentiles creyentes no lo despreciaron, sino que recibieron con gozo la predicación que el apóstol Pablo les había dado. Por eso que le dice la manera en que ellos le recibieron. Ustedes me recibieron como a un ángel de Dios, es decir, como a un mensajero de Dios. Es más, lo hicieron como a Cristo mismo. La manera en que el pueblo gentil, que ya había conocido a través del Evangelio del Señor, recibió a Pablo, fue una manera tan buena o tan hospitalaria, tan amorosa, que dice, me recibieron como si hubieran recibido al mismo Cristo. Entonces Pablo les dice así, de esa manera, ningún agravio me han hecho, pues ustedes me han recibido de una manera, pues como yo no lo esperaba. Él les recuerda cómo le recibieron cuando les predicó por primera vez. Pablo dice, no me despreciaron, ni aun cuando ustedes sabían que yo tenía una enfermedad, sino que me recibieron con gozo a pesar de su enfermedad. Algunos creen, y aquí entra esa parte donde dicen que ese es el aguijón del apóstol Pablo, pero no vamos a entrar en detalle porque la Biblia no dice exactamente qué es, pero los comentaristas creen que por la región en la cual él se encontraba antes de llegar a Galacia, creen que fue el malaria lo que posiblemente contrajo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él, antes de llegar a esa zona, a la zona de Galacia, él estaba en Panfilia, y ahí había unas costas que supuestamente eran como costas pasadas o contaminadas, y había mucha malaria en esa región. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciéndoles aquí es que él llegó enfermo, y fíjense cómo es la providencia de Dios, ¿verdad? Porque él llegó a las iglesias de Galacia por eso, por una enfermedad. Porque el lugar o esa región era una región apta para que él pudiera recuperarse de esa enfermedad. Y en la malaria lo que sucedía es que había fiebres, pero no eran frecuentes, sino eran como periódicas. Entonces eso le permitió desde los momentos en que se sentía mejor poder predicarles el evangelio. Eran terribles dolores de cabeza y fiebres muy intensas, pero no eran seguidas, pues, sino eran paulatinas. Entonces eso es lo que dicen los comentaristas, que le permitió estar ahí. Y él llegó ahí, como les decía, la providencia divina, a través de una enfermedad, llegó Pablo a las iglesias de Galacia, y ahí estableció la iglesia. Y ellos lo recibieron bien, lo recibieron con tanto gozo, con tanto fue el gozo, que Pablo, en medio de la enfermedad, él estaba seguro de que ellos se sacarían sus propios ojos, dice, para dárselos a él. En tanto que ese cariño que ellos habían mostrado a Pablo, él sería incapaz de engañarlos. Y aquí dice, literalmente, yo sé que literalmente ustedes hubieran sacado sus ojos para dárselos a mí. Y aquí nuevamente la gente dice, no, pues es que ese es el aguijón de Pablo. Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Pero esa malaria afectaba terriblemente a los ojos, porque eran unos dolores o ardores en los ojos fuertes. Y Pablo les dice, yo sé que ustedes lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque tanto fue el gozo con el cual ustedes me recibieron, con el cual ustedes recibieron el evangelio, que yo estoy seguro que así fuera. ¿Por qué? Porque ellos habían creído en Pablo. Pablo no los iba a engañar. Pablo les había dicho la verdad acerca del evangelio. Pero Pablo continúa diciéndoles, con otra pregunta, al confrontarlos, dice, ¿dónde está pues la satisfacción que experimentamos? O sea, me recibieron con gozo, pero ¿dónde quedó esa satisfacción? Ellos habían, como les digo, les decía, creído plenamente en la verdad del evangelio, pero ahora dudaron, o más bien lamentablemente cambiaron la actitud hacia él. Ahora ya le habían creído a aquellos judíos, judaizantes, ya habían creído en lo que ellos le decían. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? Primeramente me reciben con gozo, y ahora
ya me hacen a un lado. Piensan que yo les metí y ya les hace la pregunta y los confronta diciéndoles, me he hecho su enemigo por decirle nada. Pero antes de entrar en esa pregunta que el apóstol Pablo hace, Pablo dice, ¿dónde está la satisfacción que experimentaban? Y esa es una pregunta que el día de hoy nosotros podemos hacerlo para aplicarlo a nuestra vida. ¿Dónde está la satisfacción que experimentábamos cuando nosotros conocimos a Dios? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está el gozo, el deseo de estar aquí, el deseo de buscar a Dios, el querer predicarle a Dios a los demás? ¿Dónde quedó? Ellos se habían apartado y ahora querían volver al legalismo. Nosotros muchas veces, o con el paso del tiempo, nosotros ya no experimentamos satisfacción en Cristo. Ahora queremos encontrar satisfacción en otras cosas y eso es lamentable. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentamos? Para nosotros al principio Cristo lo era todo y Él lo llenaba todo y no nos importaba si teníamos, si no teníamos, si nos pasaba, si no nos pasaba, no nos importaba nada. Nosotros nos sentíamos plenos en Cristo, pero pasó el tiempo. ¿Y qué pasó con nosotros? Ahora Cristo ya no nos satisface. Eso pasó con ellos. Cristo dejó de ser su satisfacción y ahora ellos buscaban en otras cosas, en este caso en ritos, en guardar días, en guardar meses. Allí encontraba su satisfacción ya no en lo que Cristo había hecho. Así que es bueno llevarnos esa pregunta. ¿Sigue siendo Cristo esa satisfacción máxima para nuestra vida? Me he hecho su enemigo por decirles la verdad. En nombre del amor, muchas congregaciones en la actualidad venden o hacen a un lado la verdad. No les interesa hablar la verdad. Y muchas de las congregaciones llegas y te dicen, no, es que aquí no condenamos a nadie. Se trata de amor. Aquí lo único que nosotros vamos a hacer es amar a las personas. Y entonces no les hablamos de pecado porque no queremos que se ofendan. Entonces no les decimos que está mal porque se van a ir, ya no van a regresar. Entonces, muchas veces la gente se preocupa. En estos tiempos, las congregaciones están más preocupadas porque la gente esté ahí que por hablar la verdad. La verdad no está en juego. La verdad siempre debe ser la verdad. Y la marca del amor verdadero de un pastor es hablar la verdad. Si nosotros estamos en un lugar donde, ahora sí como decía, o como dice ese dicho que aquel que te talla el ojo es porque te quiere nombrar. Así pasa muchas veces. Aquí no venimos, o un pastor verdadero no está aquí para cerrarle la espalda y decirle, no te preocupes. Sí hiciste mal, pero tenemos un Dios de gracia. No te preocupes. Dios te ama tal y como es. Tú no tienes que cambiar nada. Así te conoció, así como decimos nuestra esposa, así me conoció, pues llega. Lo mismo muchas veces pensamos de Dios, o dicen muchas veces, no, Él te ama, tú no te preocupes, acuérdate que ya no vivimos bajo la ley, ya vivimos bajo la gracia, entonces la gracia de Dios, haz lo que tú quieras, acércate y la palabra de Dios es clara, porque para eso sí somos bíblicos, como nos conviene, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos. Entonces, pues siempre es así. Confiesa bien, no te preocupes. Lamentablemente eso pasa. Se cambia la verdad, o alzando según la bandera de amor. Hermanos, aunque la verdad confronta, cuando es dicha en amor, restaura. Es necesaria la verdad en nuestra vida porque esa es la única manera en que nosotros vamos a poder ser restaurados y esa es la única manera en que nuestra vida va a cambiar. Y Pablo les dice, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Muchos pastores se convierten en enemigos de las congregaciones porque dicen la verdad, porque hablan la verdad. Ay, no, es el pastor nada más está regañando. Ay, Angelito, cada 8 días, ay,
ya no voy a ir. Ese pastor no nos quiere. Cuando la realidad no es así. No debemos hacer a un lado la verdad. Todo ministro del Evangelio es llamado a hablar la verdad, aunque eso lo lleve al rechazo y al abandono. Hay peligro en eso. Y muchas veces quien predica la palabra tiene miedo a que lo abandone, tiene miedo al rechazo, y por eso dice que no decimos las cosas como son. No. Dios llamó a ser fieles a su palabra, y el ser fiel a la palabra de Dios implica muchas veces el hablar las cosas que a nadie le gusta hablar y decir las cosas como se tiene que decir, aunque eso lleve, como les decía, al abandono. Un pastor debe estar siempre dispuesto a quedar solo. Ese es el precio que se paga por la verdad. Pero solamente de esa manera va a haber una transformación en la vida de las personas que asisten o asistimos a las congregaciones. Dios nos llamó a ser fieles. Él no nos llamó a caer bien a todos. Y muchas veces el pastor se preocupa más por caer bien a los demás que por ser fiel a la palabra. Acuérdense lo que el apóstol Pablo decía: porque no nos predicamos a nosotros mismos. No venimos aquí a contar anécdotas, a contar chistes, a hacer, o a que usted salga de aquí bien divertido y diga: ay, me la pasé, estuvo buenísima. No, sentí que estaba ahí, ¿cómo se llama? Como si estuviera escuchando ahí un stand-up de acto. No, qué divertido estuvo. Así deberían de ser todas las prácticas, pero qué aburrido es tener que venir a escuchar la palabra de manera predicada de manera expositiva. Ah, qué aburrido de esto, que es pura palabra. Un día alguien me decía: ¿cómo que es mucha Biblia? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Porque la palabra de Dios es verdad y nosotros somos llamados a ser fieles a esa verdad y no carismáticos. La fidelidad doctrinal debe ir acompañada también de ternura espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que debemos hablar la verdad en amor. Y eso es algo también importante. Pablo muestra esa ternura porque les advierte del peligro en que ellos estaban, o a través del cual ellos estaban siendo influenciados de una manera incorrecta, y expone cuáles son las verdaderas intenciones de los judaizantes. Pablo les dice: ellos tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Pablo expone las verdaderas intenciones que tenían los judaizantes. Él les dice: tienen celo por ustedes, pero no para bien, porque no todos son celo espiritual es sano. Los falsos maestros buscaban separar a los gálatas de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos querían ganar seguidores para sí mismos, promoviendo una dependencia religiosa. Es decir, ellos querían que dependieran de ellos, pues querían tener fama y ser reconocidos. Lamentablemente, en muchas congregaciones el pastor hace que la gente dependa de él y no de Cristo. Y eso es triste y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque el pastor está llamado a llevar a las ovejas a Cristo. ¿No hay? Así es. Y nosotros vemos tristemente muchos cristianos que dependieron toda la vida del pastor, y que cuando el pastor no estaba, entonces sí ya supieron qué hacer, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente el pastor hizo eso. Tuvo un celo, pero celo por él, para ser reconocido, para que él fuera el único en el cual los que estaban, o los congregantes pusieran su mirada en ellos. Lamentablemente eso pasa. Cuando ustedes vean a un pastor que es así, el pastor está llamado a llevar a las ovejas a Cristo, a depender de él. Por eso hablamos tanto de Cristo y por eso la palabra debe ser el centro. ¿Por qué? Porque a nosotros el único refugio que podemos encontrar es en Cristo, nada más. El llamado del pastor es ese: a llevar a las ovejas a Cristo, a depender totalmente de Cristo. Si usted está aquí y depende del pastor, pues está dependiendo más. Porque el pastor es igual que usted.
un ser humano con fallas, con debilidades. Nosotros debemos depender de Dios. Y eso era lo que ellos querían hacer. Ellos querían que tuvieran una dependencia religiosa. Muchos pastores en la actualidad controlan las iglesias totalmente, son autoritarios. Ya lo hemos dicho muchas veces, aquí no hay superiores a los demás. Hay dones que Dios dio, hombres a los cuales Dios puso al frente, pero no son superiores a los demás, son cristianos, al igual que todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Como les decía, hay lugares donde el pastor se señorea y aquí yo soy el que manda y yo soy la cabeza y aquí se hace lo que yo digo, nada más. Y se acabó. Claro que el pastor tiene la responsabilidad de guiar la congregación y todo eso involucra también pues aspectos o cosas que a veces la congregación a veces no está de acuerdo. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta que hagan esto, no me gusta la manera. El pastor tiene que tomar decisiones porque para eso lo puso Dios ahí, pero él no es más que los demás y está por encima de los demás. Y eso es algo importante que el apóstol Pablo está diciéndoles aquí. Es bueno el celo, pero hay que ver la intención por la cual se tiene ese celo. Pablo les dice, no es malo el celo, lo malo es la intención. El celo es lo bueno, es aquel que se tiene por el evangelio verdadero. Ese es el celo que ustedes deben mostrar, les decía Pablo cuando yo estoy presente. Y ese es el celo que el pastor debe demostrar en la congregación, el celo por la palabra de Dios solamente. Ese es el celo que se debe demostrar. Aquí hay un principio espiritual que nosotros podemos aprender en esta mañana. El liderazgo auténtico busca que las personas crezcan en Cristo y que no dependan de mí. Ese es un liderazgo. Alguien que lleva a las personas a que crezcan en Cristo y no en una dependencia al que está ahí enfrente. Pablo sigue hablando y entra en uno de los versículos más profundos del pasaje. Él muestra el afecto de un verdadero pastor y él les dice, hijitos míos, con quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esta palabra, hijitos míos, la usa mucho Juan. Y aparte se le conoce como el apóstol del amor, ¿verdad? Es una manera de expresar afecto, un afecto muy grande. Hijitos míos, dice, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Lo que Pablo está usando aquí es una imagen maternal. Pues es alguien que los había engendrado a ellos en el Evangelio. Y de la misma manera que una mujer sufre con la esperanza de ver nacer a su pequeño, el apóstol Pablo sentía dolor de ver que aunque ellos ya tenían una nueva vida, aún no veía una vida de transformación que se manifestara en una vida en la cual ellos reflejaran la naturaleza de Cristo. Cuando Pablo les dijo esto, seguramente él estaba pensando o recordando aquello que en esta misma carta ya les había dicho. Cuando él les dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Lo que Pablo estaba viendo en ellos era eso, el que ellos verdaderamente tuvieran esta transformación, el darse cuenta de que ahora dependían totalmente de Cristo y no de las obras de la ley. Por eso Pablo sufría, por eso digo, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. ¿Por qué? Porque yo no veo que ustedes dependan totalmente de Cristo. Todo cristiano debe depender única y exclusivamente de Cristo. Nuestra dependencia está en Él. Nuestra dependencia no debe estar en el dinero, no debe estar en que si tenemos, que si no tenemos, que si nos pasó, que si no nos pasó. No, nuestra dependencia está en Cristo. Debe estar en Él totalmente. El punto aquí, o lo que Pablo está queriendo decir, es que él estaría dispuesto a seguir sufriendo. Y él lo haría pacientemente, a fin de ver el resultado en ellos. Y esa es la última parte. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Que Cristo se ha formado en ustedes. Esa debe ser la meta de todo pastor. Que Cristo se ha formado
ustedes. Y eso es lo que lo apóstol. Así que la verdadera meta de un verdadero pastor que ama la verdad es que los creyentes se asemejen o alcancen la semejanza plena de Cristo. Eso es lo que se quiere. Yo pienso también que ese es el deseo de todo cristiano verdadero, ser como su Señor. Aunque en ello vaya o lleve sufrimiento, lleve desprecio, lleve cosas, ese debe de ser el deseo verdadero. El verdadero cristianismo no es ritualismo, no es observancia externa, ni dependencia de reglas. El verdadero cristianismo es relación con Dios, transformación en su interior. Es Cristo formado en cada creyente. Solamente la verdad puede transformar al hombre a la imagen de Cristo. Por eso Pablo les decía, ¿me he hecho su enemigo por decirle la verdad? No, porque solamente la verdad va a transformar la vida del cristiano. Únicamente la verdad. Ya para terminar, Pablo termina diciendo, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pablo deseaba estar con ellos, con los Gálatas, pero también deseaba tener que hablarles de una manera menos dura. Él les habló, y si nosotros ponemos sentido a lo que nosotros vimos esta mañana, Pablo les habla de una manera dura, porque les está sacando a la luz la verdad y cómo ellos se están apartando y el peligro que corre por ello. Entonces Pablo les habla de esa manera y él dice, me gustaría estar ahí y no hablarles de esa manera, quisiera hablarles más suavecito, pero no es necesario y yo tengo que decirles la verdad. Ustedes están en peligro de dejar el verdadero evangelio. Así que hizo necesario estas palabras tan fuertes, o fueron necesarias. Y en esta última sesión, si ustedes lo revisan en su casa desde el versículo 12 a 20, nosotros podemos sacar aquí o podemos ver aquí lo que este texto nos muestra sobre algunos de los principios de la actitud que las personas deben de tener en la iglesia hacia los pastores. Y con esto vamos a terminar. Vamos a ver primeramente cuál debe ser la actitud de las personas o de los congregantes hacia sus pastores. Su actitud no debe estar determinada por su apariencia personal. Algunos quieren un pastor así con calandra, de 1,80. ¿A qué les digo? Las hermanas van a decir, van a querer cambiar de pastores, ¿verdad? Ya no les sigo diciendo, pero su actitud no debe estar determinada por la apariencia personal. Su actitud no debe estar determinada hacia sus propios criterios teológicos. Es que el pastor esto, no. Lo que nosotros tenemos que tener siempre presente y bien en mente es ver que lo que se nos predica es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Tenemos un pastor fiel a la palabra? Sí, bueno, tenemos un buen pastor. Entonces, no se determina por nuestros propios criterios teológicos. Hay diferencias y en toda congregación va a haber diferencias teológicas en todos. Algunos piensan de cierta manera en algunos doctrinas, pero hay doctrinas secundarias y que simplemente son secundarias. Entonces a veces decimos, no, pues es que el pastor dice que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación y yo digo que va a ser antes, ya me voy de la iglesia, el pastor está mal. Esas no son doctrinas primarias. Son maneras en las que pensamos cuál es la doctrina primaria ahí. Es que Cristo va a venir. ¿Cuándo? Sabemos si antes o después, pero va a venir, y eso es lo que nosotros esperamos como cristianos, ¿verdad? Su actitud o la actitud de todo congregante debe estar, vean, aquí ya debe estar determinada por su lealtad al mensaje apostólico de la Biblia, es decir, por su lealtad a la verdad. Si tenemos pastores fieles a la palabra de Dios, pues entonces estamos en la iglesia correcta. En esto también nos muestra también los principios de la actitud que el pastor debe tener hacia la gente de la iglesia. El pastor debe estar dispuesto, un pastor que habla la verdad, debe estar dispuesto a servir y sacrificarse por su gente. El pastor debe decirles la verdad a una costa de cualquier cosa. El pastor
Debe amar profundamente a su gente, nunca por motivos egoístas. No debe de ser por el hecho de decir, ay, es que tal hermano, pues es que le va bien en sus negocios y aporta buena gana, ¿verdad? Entonces, esos son motivos egoístas, ¿no? Se debe llamar a todos por igual, como el que tiene para dar, como el que no tiene para dar, como igual. Dice la palabra de Dios que no hay excepción de personas. Y el pastor no debe hacer excepción de personas. El pastor debe desear ver más que una mera emoción. Lo que él debe ser es tener un celo por las cosas buenas. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Celo por la palabra, simplemente. El pastor debe dejar formado a Cristo en ellos y no él en ellos. Esa es la responsabilidad de todo pastor que habla la verdad. Así que cuando nosotros somos confrontados con la verdad, nosotros somos transformados. Es necesaria la verdad en la congregación, así que como decía el apóstol Pablo, y aquí nos podemos llevar esa pregunta: ¿me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad? Vamos a orar. Señor, que esta mañana te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra. Y agradecemos, Señor, porque es por tu gracia que nosotros hemos podido seguir avanzando en el estudio de esta carta, Señor, y el día de hoy tú nos has mostrado la importancia de la verdad, Señor, la importancia de dejar atrás nuestros méritos, el querer agradarte por lo que nosotros hacemos, Señor, y depender totalmente de ti, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdanos a quienes estamos aquí al frente, Señor, a poder llevar a las personas a ti y no a nosotros, Señor, que todos los que estamos aquí dependamos de ti en todo momento, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces hemos sido confrontados aquí en esta congregación, Señor, tú lo has hecho porque nos amas, Señor, porque tú has puesto también en quienes nos predican la palabra, Señor, el deseo de que nosotros seamos confrontados con la verdad, y es única y exclusivamente por amor, Señor. Gracias por cada uno de los que nos reunimos en este lugar. Gracias por quienes nos presiden, por quienes están al frente, Señor. Ayúdanos a ser fieles y a vivir para la gloria